En vista de lo que acabamos de ver en la última clase, donde hablábamos de ciertas incertidumbres asociadas a la simulación numérica avanzada, es importante establecer una metodología adecuada para verificar nuestros modelos en el caso de utilizar simulación numérica con elementos finitos no lineales. Históricamente, los códigos internacionales que rigen el diseño del hormigón armado no siempre toman en cuenta la posibilidad de utilizar simulación numérica o elementos finitos no lineales. Hay algunos que en los últimos años han ido actualizándose y ahora sí que toman en cuenta y dan una especie de marco de acción a este tipo de análisis avanzado. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es el Fit Model Code 2010, que presenta en la sección 7.11 un apartado completo dedicado a la verificación asistida por simulación numérica. Y por lo tanto, siendo que es un código internacional, un código modelo internacional, pues nos va a servir, ¿no?, para establecer buenos criterios a la hora de nosotros presentar análisis utilizando simulación numérica. En primer lugar, hablamos un poco de lo que es el FIB. El FIB es una Federación Internacional de Hormigón Estructural. Es un conjunto de directrices que encontramos en el Model Code o Código Modelo 2010 y que nos da recomendaciones para el diseño de estructuras de hormigón armado. Como ya mencionamos, el FIB es una asociación internacional sin fines de lucro que está comprometida con el avance de aspectos técnicos, económicos, estéticos y ambientales de la construcción del hormigón. Vamos a encontrar diversos tipos de investigaciones, de papers, de normativas, de recomendaciones muy útiles para el diseño de hormigón armado. Específicamente, el Field Model Code 2010 proporciona orientación integral sobre el diseño de estructuras de hormigón armado, incluyendo principios, métodos y procedimientos, y cubre una amplia gama de temas relacionados con el diseño estructural, como por ejemplo, las propiedades de los materiales, el tipo de análisis estructural, aspectos de durabilidad y también aspectos constructivos. Ahora es importante tener en cuenta que el Field Model Code, el código modelo FIB, es solo uno de varios códigos y normas que pueden ser utilizados en el campo del diseño de hormigón armado. Los ingenieros y diseñadores pueden optar por seguir las pautas del Model Code 2010 u otros códigos relevantes. Más adelante vamos a hacer digamos, alguna reseña con lo que es el código norteamericano. Pero según los requisitos específicos del proyecto y las regulaciones regionales, esto puede cambiar. Ahora bien, la razón de ser del Model Code es, digamos, dar una seguridad más racional, apoyar en una evaluación de seguridad más racional. Esa es la razón de ser del Model Code. Y lo que pretende es reflejar nuevos desarrollos en formatos de seguridad basados en métodos probabilísticos. Por ejemplo, aunque no lo vamos a ver a profundidad, el capítulo 4 habla de principios de diseño estructural e introduce este formato probabilístico de seguridad como una base general y racional para evaluar la seguridad. Y estos métodos probabilísticos para evaluar la seguridad son sumamente aplicables cuando luego en la sección 7.11 se habla de la verificación asistida por simulación numérica. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es repasar algunos artículos de este Fit Model Code, específicamente la sección 7.11, como ustedes pueden ver, habla de simulación numérica. Entonces, bueno, acá nos dice que la simulación numérica se realiza mediante métodos numéricos de análisis estructural basados en métodos de solución no lineales. Es decir, que en el contexto de esta normativa, de este código, cuando nosotros hablamos de verificaciones basadas o asistidas por simulaciones numéricas, sí que estamos incluyendo aspectos no lineales de la simulación, ¿okay? Y que pueden reflejar el comportamiento real esperado bajo un determinado tipo de carga y determinadas condiciones ambientales. Entonces, acá se admite, y no muchas normas lo admiten, ¿no?, pero acá se admiten que la simulación numérica es otra forma de comprobar el rendimiento estructural y es una alternativa a pruebas físicas en un laboratorio o en un sitio. A diferencia de las pruebas reales, la simulación no está limitada por el tamaño estructural, la magnitud de las cargas o las instalaciones de pruebas, porque obviamente al hacerlo en un ambiente pues de simulación virtual podemos pues simular lo que sea en cuestión de geometría y condiciones de borde. Sin embargo, y aquí ya empezamos a resaltar con un color,
el poder de la simulación por computadora está limitado por el modelo numérico elegido y por su objetividad. Y por lo tanto se resalta acá, por lo tanto, se resalta que deben realizarse controles adecuados. Deben realizarse controles adecuados para verificar los resultados y las conclusiones. Entonces, eso es lo que nos está diciendo por acá. Vamos a utilizar el puntero láser. Siempre que usted realice una verificación numérica, una simulación numérica, usted debe aplicar ciertos controles para garantizar los resultados y las conclusiones, para que sean verificados. Entonces, cuando utilicemos una verificación asistida por simulación numérica, debemos garantizar que el diseño conduce a un nivel de confiabilidad requerido por la norma en cuestión. En este caso, por el Model Code o código modelo, ¿no? Que el FIT pretende dar unos lineamientos internacionales a este respecto. Pero entonces esto es un aspecto básico con lo que nosotros nos queremos quedar. Independientemente de cuál sea el código que usted esté utilizando, debemos aplicar, ciertos procedimientos para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos. Y como vimos anteriormente, la variabilidad puede ser alta. Por lo tanto, en estos casos será necesario hacer estudios probabilísticos para garantizar un nivel de confiabilidad adecuado. Ya lo veremos más adelante. Dentro de la sección 7.11, en el subapartado 2, se habla de los métodos de simulación numérica, ¿no? Y bueno, acá se habla de que la formulación de modelo debe basarse en los principios de la mecánica, es decir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que satisfacer requisitos de equilibrio de fuerza, compatibilidad de desplazamientos, leyes constitutivas, ¿sí? La mecánica de medios continuos que hemos estado hablando, con bastante extensión a lo largo de esta especialización. Ahora, aquí admite que hay errores inevitables. Inevitable errors. Errores inevitables. Que son debidos a las aproximaciones numéricas, pero que estos deben controlarse con criterios de error de solución. Y por lo general estos criterios de error de solución van a venir dados por esos criterios de convergencia que nosotros veíamos anteriormente en el proceso iterativo de solución. Entonces nosotros debemos establecer adecuadamente los criterios de solución, qué tan cercano o qué tan lejano podemos estar de la solución, dado estos criterios iterativos. Especialmente utilizamos Newton-Raphson modificado, el método del arco, ¿verdad? Nosotros habíamos visto que estos métodos iterativos, como por ejemplo el de la rigidez tangente, pues van acercándose hasta que el error se cumple, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de varianza que podríamos admitir? ¿Cuál es el tipo de error que podríamos admitir? El 1%. Esto debe ser establecido de forma adecuada. Y otra cosa que también resaltamos acá abajo es que la complejidad del modelo crece con cada nueva característica. Por lo tanto, cuando usted está haciendo un modelo numérico, lo mejor sería incluir solo las características significativas, ¿vale? Para tratar de mantener el modelo lo más simple posible. Eso es lo que nos dice acá en lo que tiene que ver con el modelo numérico, el subapartado 2.1. Vamos a ir al 2.2. Que acá hace 2.3, que va a hablar de modelos del material, ¿sí? Es decir, las ecuaciones constitutivas. Aquí hay algunas cosas que resaltamos bastante. En primer lugar, nosotros estamos hablando de que necesitamos modelos de material tanto para el concreto como para el acero, el refuerzo, ¿ok? Y sus interacciones, ¿ok? Y acá habla de que las leyes constitutivas deben estar basadas en el principio de mecánica de medios continuos, mecánica de continuos y de falla. Y deben asegurar objetividad de la solución. ¿Qué tipo de opciones tenemos para modelar materiales en el concreto armado? Noten que la propia norma empieza a hablarnos de mucho de lo que hemos hablado hasta ahora. Fractura mecánica no lineal, teoría de plasticidad con flujo plástico, teoría del microplano, teoría de daño, vicoelasticidad y vicoplasticidad. Es decir, las ecuaciones constitutivas que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, esto es algo que refleja la razón de ser de por qué hemos dedicado clases a esto. Porque no podemos enfrentarnos a un código que va a hablarnos de esto de pasada. Simplemente noten acá 6 líneas. Pero es que el código entiende o asume que usted comprende estos métodos. Y qué es lo que debe escoger dependiendo de la aplicabilidad. Entonces fíjense que aquí abajo habla de la escogencia de la teoría aplicable,
dependiendo de la aplicación específica. Es decir, ¿será que necesito tomar en cuenta flujo plástico? Si voy a tener un diseño dinámico, por ejemplo, quizás necesite la teoría de viscoelasticidad y viscoplasticidad, que son las dependientes del tiempo, ¿sí? Entonces, para carga dinámica esto será importante. El deterioro también tendría que tomarlo en cuenta. Entonces, quizás cuál es la teoría de daño que voy a utilizar, ¿sí? ¿Voy a usar Menetrey-Whelan o voy a usar microplano? ¿Qué es lo que más se acerca a lo que estoy buscando, ¿no? Y otro punto que también colocamos por acá, ¿no? Y resaltamos en color, es que cualquier modelo constitutivo debería incluir regularizaciones, técnicas de regularización adecuada a fin de reducir la sensibilidad de malla de las leyes constitutivas. ¿Vale? Y claro, esto ya lo veíamos con los métodos de regularización que nosotros habíamos observado, regularización no local, como por ejemplo en el caso de la teoría de microplano aplicada dentro de ANSYS. Pero noten que estos conceptos, la norma pues los vale como una pincelada, ¿no? Muy rapidito. Ahí dice, mira, usted debería incluirlo. Imagínense que nunca hemos visto lo que es un método de regularización. No podemos conformar o comprobar que el software lo tiene. Por lo tanto, entender los procesos de regularización que vimos anteriormente basados en esas deformaciones unitarias que eran sensibilidades a la malla, nos hace entender que cuando usted aplica, por ejemplo, el método de microplano, usted se está protegiendo según dice la norma. Pero la norma le dice que usted debe incluir un modelo de regularización, no le dice cuál. Ahora, lo que sí es importante es que al menos exista. ¿Y cómo sabemos que existe? Porque sabemos que ANSYS lo hace a través de regularización no local, ¿sí? Por el gradiente que estuvimos estudiando anteriormente a través de la teoría de microplano. Vamos a otros puntos. En el 7.2.4 habla de poder hacer validaciones de los modelos numéricos y que estas validaciones básicamente deben ser de tres tipos. Debe haber una validación más básica de los materiales, una validación estructural y una validación de sensibilidad de malla. Especifica que usted debe cumplir con estos tres factores antes de o durante su creación de modelos numéricos. ¿A qué nos referimos por verificación de materiales básicos? Bueno, acá se nos explica en el comentario que cada tipo de comportamiento usualmente requiere un ensayo de material específico. Estos ensayos son típicamente descritos en códigos para ensayos de materiales tales como las recomendaciones RILEM. Y por cierto, acá vamos a hacer una pequeña pausa porque nosotros les estamos dejando, digamos como referencia, ¿no? a esta clase algunos materiales de RILEM. Ustedes pueden buscar en la página oficial de RILEM las recomendaciones para hacer ensayos en el caso del concreto. Por ejemplo, RILEM TC 162 TDF nos dice cuáles deberían ser las recomendaciones básicas para hacer la obtención de la tensión uniaxial en concreto reforzado. O la RILEM 148 habla de compresión uniaxial en concreto. O la RILEM 265 habla de el ensayo de propagación de grietas en concreto para una viga apoyada con 3 puntos, o sea, 2 puntos de apoyo y un punto de aplicación de carga. O sea que acá se especifica lo que usted debe tomar en cuenta para cada ensayo, ¿sí se entiende? Y en todos esos casos, ¿cuáles deberían ser los criterios para la aplicación de la celda central de la carga? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Dónde deben estar los soportes? ¿Cómo deberían ser las condiciones en los bordes para garantizar que el ensayo sea adecuado? Entonces, en algunas oportunidades será necesario hacer estas pruebas si no se tienen de forma específica. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el modelo de Menetrey-Whelan, ustedes pueden tomar los valores específicos que se puedan dar en la bibliografía o de ensayos anteriores. Pero cuando no es así, probablemente tengamos que al menos hacer unos pequeños ensayos. Y estas son las verificaciones mínimas que necesitamos para compresión, para tracción, en este caso es el de tracción, este caso es el de compresión, uniaxial, e incluso tendríamos también los datos para el triaxial o el biaxial, que también el biaxial no necesitaríamos en el Menetrey-Whelan. Entonces, digamos, aunque los elementos finitos sin duda alguna van a evitarnos hacer ensayos muy grandes, muchas veces
será requerido para asegurarnos de que estamos modelando adecuadamente que hagamos ensayos de laboratorio. Y por supuesto, porque esto, por ejemplo, si usted está tratando de estabilizar o establecer las características de una estructura, digamos, de forma forense para poder establecer su estado de seguridad actual, probablemente tengamos que realizar una extracción con un core drill y hacer ensayos de laboratorio de esos elementos para poder garantizar que los, digamos, materiales utilizados estamos introduciendo realmente sus valores normativos o los valores del edificio propiamente. Entonces, bueno, les dejamos como referencia algunos de esos ensayos, pero en la página oficial de RILE podremos encontrar muchísimos más. ¿Okay? Ahora, ¿a qué nos referimos en la segunda parte por ensayos estructurales? Bueno, estos ensayos estructurales lo que pretenden es validar la habilidad del algoritmo o el software para reproducir objetivamente cierto comportamiento estructural. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a simular un muro a corte, pero puede ser que sea digamos, un modelado mucho más complejo, bueno, lo que podríamos hacer es tomar ensayos de papers, experimentos que se hayan realizado en shear walls anteriormente. Y entonces esos estudios pueden ser considerados como una base racional para escoger modelos de materiales adecuados. Es decir, luego que hacemos una prueba de materiales, para obtener los parámetros, tendríamos que también hacer ensayos de laboratorio. Y fíjense que aquí también podemos apoyarnos en dos bases por elementos finitos. Por ejemplo, vamos a presionar acá escape y vamos a utilizar acá una pequeña marca, ¿no? Fíjense, como un primer paso, usted quizá lo que puede hacer es hacer una prueba unitaria de los materiales en el software. Es decir, simplemente para ver si se va a obtener una curva tensión-deformación adecuada. Y eso lo hacemos con una pequeña muestra que puede ser parecido a las muestras que estamos utilizando con un tamaño mínimo representativo de los ensayos de laboratorio. Ahora, en el paso 2 vamos un poco más allá, ya no es a nivel de muestra, sino ya es a un nivel de, digamos, al menos algún experimento de laboratorio que podamos reproducir con alguno de los efectos que estamos buscando reproducir en el modelo más complejo. ¿Ok? Entonces deberíamos también conseguir acá por ejemplo, patrones de grieta en estos modelos que están bien establecidos, que sean parecidos a lo de los ensayos. Entonces, primero, verificación a nivel de material, verificación a nivel de nivel estructural. No es exactamente el modelo que estamos realizando, pero tiene alguno de los comportamientos estructurales que esperamos que gobiernen nuestro problema. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hacer estudios de sensibilidad de malla. Y fíjense que por acá nos dice otro ensayo que hay que hacer, digamos, esto sí es totalmente numérico, en el que se nos exige que por lo menos deben estudiarse 3 mallados con diferentes tamaños de elementos y deberían ser, digamos, comprobados. Y los efectos en la resistencia que éste produce. Entonces, obviamente, o sea, él nos está obligando a que usted por lo menos estudie 3 casos de malla. Si al menos 2 mallados de tamaños diferentes no proveen resultados suficientemente similares, el resultado debería ser considerado que no es objetivo. O sea, de esos 3, si 2 de ellos no producen resultados similares, no debería ser considerado objetivo. ¿Ok? Entonces, uno solo debería ser el que, bueno, marque cierta diferencia dependiendo del tamaño. Deberíamos siempre, nosotros hablamos ya de la convergencia de malla, ir teniendo una convergencia de malla, un valor asintótico en los puntos que más nos interesa. ¿Okay? Entonces, acá ya nos está diciendo la norma, cuando usted va a crear un modelo numérico, tiene que pasar por un proceso de validación antes de comenzar con el modelo real. Primero, valide los materiales, o sea, utilizando valores previamente establecidos de otros ensayos, que puede ocurrir. Pero bueno, siempre y cuando esos ensayos han sido realizados bajo recomendaciones adecuadas como las de RILE. Segundo, haga una validación estructural, es decir, no va a modelar el problema completo, sino concéntrese en una porción de una estructura representativa del comportamiento que usted quiere asegurar que su modelo cumple y verifique a través de la simulación numérica que llega a esos valores. Y tercero, haga un estudio de sensibilidad de mallas con al menos 3 tamaños distintos representativos, evaluando el cambio de la resistencia en cada uno de ellos. ¿Okay? Muy bien. Ahora, luego, nosotros tenemos que representar, o sea, cómo nosotros vamos a tomar en cuenta
los formatos de factores de seguridad cuando nosotros hacemos un análisis no lineal. ¿Okay? Obviamente, cuando hacemos uso de códigos normativos, vamos a tener dos tipos de factores, ¿verdad? En primer lugar, factores de mayoración de las acciones y factores de minoración de las resistencias, que van a estar obviamente asociados a factores de seguridad y van a estar también asociados a factores de varianza de los materiales y también de las condiciones de carga, ¿ok? Entonces, obviamente, los factores de varianza de las condiciones de carga van a verse establecidos por factores de mayoración y los factores de varianza de la resistencia van a verse, afectados por factores de minoración o dividirlo por factores de seguridad, que es el mismo efecto, ¿ok? Entonces, ¿cuántos métodos vamos a tener para poder realizar estos factores de seguridad? Porque yo no me voy a ir y decir, bueno, mira, cumple, por ejemplo, en el criterio de von Mises, de flujo plástico, me estaba dando 100 megapascales, estoy en 99. Perfecto. No, un momento. No es así. Yo tengo que obtener la resistencia que estoy obteniendo de los materiales, esas que estoy utilizando como parámetro de entrada. Debo aplicarle ciertos valores de minoración y a las cargas aplicar ciertos valores de mayoración para que entonces yo pueda asegurar que realmente los resultados obtenidos están dentro del lado de la seguridad. Y bueno, esta normativa nos da el planteamiento de tres posibles opciones en las que nosotros podríamos evaluar esos factores de seguridad que afectan tanto a los materiales como a la resistencia global. En primer lugar, tenemos un método probabilístico, tenemos un método de factores de resistencia global y factores de resistencia parcial. Vamos a verlo. El primero es el método probabilístico. En general, el análisis probabilístico es la herramienta más racional para evaluar la seguridad de las estructuras. Puede perfeccionarse aún más introduciendo análisis estructural no lineal como función del estado límite. Pero en estos casos, la simulación numérica se asemeja a pruebas reales en estructuras. Y bueno, lo único que hace es hacer varias simulaciones numéricas con ciertos rangos de varianza de los valores de entrada de los materiales y de las condiciones de carga. Y uno va a tener, obviamente, pues una igual cantidad de resultados. Entonces, ese análisis probabilístico se realiza mediante el método LHS, que viene de las siglas para inglés del muestreo de hipercubo latino, que es un método estadístico pues, basado en el método de Monte Carlo, para generar una prueba casi aleatoria de valores de parámetros a través de una distribución probabilística. Entonces, fíjense, aquí esto que estamos haciendo es utilizar una distribución probabilística, ¿sí? Donde nosotros tenemos valores medios de los elementos y esos valores medios van a tener una varianza asociada, una desviación estándar y por lo tanto nosotros vamos a escoger valores que dentro de esta campana de Gauss, esto es una distribución normal la que se ha escogido en este caso, no siempre es una distribución normal, pero en este caso es una distribución normal y decimos, mira, cuando una desviación estándar o dos desviaciones estándar me dan una probabilidad de excedencia inferior al 0.01%, entonces ese es el tipo de valor que yo necesito. ¿Ok? Ese es el que voy a utilizar como entrada. ¿Ok? Esto es exigente desde el punto de vista computacional porque usted necesita, en primer lugar, información sobre las propiedades aleatorias de las variables de entrada. O sea, no solamente yo necesito el valor de resistencia característica del concreto, sino cuál es su desviación estándar. Y para eso se requieren, obviamente, estudios probabilísticos. No vamos a hacer, profundizar en esto, pero obviamente se requieren un tipo de muestra, una mínima cantidad de muestras para poder obtener esos valores. ¿Ok? Básicamente, los pasos serían el siguiente. Usted formula un modelo numérico basado en el método de elementos finitos no lineales. Entonces, acá la función de resistencia R, pues sencillamente es el modelo, ¿ok? Es el análisis que usted está haciendo. Y lo que hace es ir variando las variables de entrada para que, de acuerdo a la varianza posible de la resistencia, de las cargas, ¿sí? Va estudiando opciones, ¿vale? Hasta que, bueno, usted se asegura de que tiene un universo adecuado de posibles soluciones con las varianzas posibles de las resistencias tanto del concreto como del acero como de las condiciones de carga. Luego, lo que se hace es hacer la aleatorización de las variables de entrada, es decir, las propiedades, materiales, dimensiones, condiciones de contorno, incluyendo efectos que no están en las funciones de la acción, por ejemplo, el pretensado, carga muerta.
Y esas propiedades aleatorias se definen mediante un tipo de distribución aleatoria. Por ejemplo, mediante la media y la desviación estándar a través de una distribución normal. ¿Ok? De la media y la distribución estándar de una distribución normal. Es decir, yo estos valores los introduzco en media, les saco la media a cada uno de los valores, establezco su distribución de estándar y con esto puedo obtener una curva de densidad de probabilidades. Y con esa curva de densidad probabilística, ¿no? Hago un análisis probabilístico de la resistencia, en el que yo digo, mira, quiero un porcentaje de aceptación del 95%. Es decir, que yo esté seguro que en el 95% de los casos la carga y las condiciones de los materiales nunca serán excedidas o minimizadas. Y entonces eso es lo que me dice, entonces este es el valor que tú deberías utilizar para la resistencia característica del material. Esto es un análisis simplemente probabilístico. Y bueno, lo último que se hace, ¿no? Es, después de hacer análisis probabilístico, es evaluar la resistencia de diseño. Es decir, esos son los valores. Después que hice varios estudios, yo determino cuál es el valor entonces que voy a utilizar de acuerdo a la probabilidad de excedencia, y con ese factor de probabilidad de excedencia establezco los valores que voy a utilizar para el modelo final. Por cierto, acá ustedes están viendo que acá la resistencia depende de dos factores. Uno es el beta, que es el índice de confiabilidad, y otro es el alfa, que es un factor de reducción para tomar en cuenta seguridad respecto a la resistencia. Pero cuando estos datos no se conocen, usted simplemente va a optar por 0.8 y 3.8, lo que quiere decir que el alfa por beta suele ser simplemente 3,4. ¿Ok? Ahora bien, el segundo modelo también es un modelo que se basa en un análisis probabilístico, pero en lugar de que usted vaya a realizar n cantidad de pruebas y que de esas pruebas con determinada varianza usted va a obtener la distribución probabilística, no. Acá simplemente se asume la distribución probabilística con dos valores. Uno es la varianza o variación y otro es el valor medio. Entonces ya con estos dos valores se asume una distribución logarítmica normal, ¿sí? Se asume una distribución logarítmica normal. De tal manera que ya usted tiene el coeficiente de variación, ¿vale? B sub R. No tiene que determinarlo, sino que viene directo por, los valores del material, ¿ok? Básicamente lo que se necesita es el R sub M, ¿vale? Que es el valor medio. El R sub K, que es el valor característico. Y ya con eso, entre valor medio y valor característico, de una serie de pruebas, se asume esta distribución de la varianza. Con esta distribución de la varianza podemos entrar por acá, donde noten que vuelve a aparecer el alfa por beta, que ya sabemos cómo lo podemos asumir. Y esto lo que nos va a permitir es establecer a partir de la varianza un factor de resistencia global. Y fíjense que esto es global, o sea, esto sí que toma en cuenta la resistencia de toda la estructura. ¿Ok? Entonces, este valor de resistencia global, gamma sub R, está relacionado con la variación aleatoria de la resistencia debido a propiedades básicas de los materiales y a modos de falla. Es decir, no es solamente a nivel local, sino a nivel global que se está haciendo la evaluación. Cuando nosotros tenemos pocos niveles de validación, deben utilizarse valores que multipliquen este gamma RD, ¿ok? Deben usarse valores mayor al 1.6, ¿ok? Entonces, es decir, que esto va castigando la resistencia al dividirlo por valores cada vez mayores y los disminuyes, ¿ok? Entonces la resistencia de diseño vendría siendo este R sub M, que depende de una serie de factores, donde este es la media y las características. Con esa media y características usted obtiene la varianza, con la varianza obtiene el factor, de resistencia global, y además podemos asumir un factor de Y sub RD de diseño para modelos bien validados, y cuando no estén bien validados podemos usar factores de 1.20, 1.5 y así por el estilo. El último, método en que nosotros podemos acá calcular también la resistencia a través de análisis por elementos finitos es por el típico valor de factores parciales. Que estos factores parciales están definidos en la norma, en la sección 4.5.1.3, y bueno, son básicamente lo que siempre utilizamos, ¿ok? O sea, los FDs vienen dados por una resistencia media dividida por un gamma característico a este elemento. Y este gamma va a ser,
por la variabilidad de los parámetros en concreto, seguro que este gamma es mayor, pero cuando se trata de los parámetros para el acero es menor, y así por el estilo. Son factores multiplicativos. Pero esos factores que van a multiplicar ciertos grados de resistencia, algunos aplican para el material, otros dependen del tipo de estructura, que están definidos en todas las normas. Cualquier norma trabaja en base a estos factores parciales de reducción o mayoración para las cargas. Realmente lo que hacen es una evaluación local, ¿sí? Por eso es que se llama parcial, ¿no? Hacen una evaluación local, no global de toda la estructura, ¿sí? No toman en cuenta el estado de la varianza del tipo de fallo que puede afectar nuestro control numérico. Entonces, bueno, van a haber diversas opciones en las que nosotros podríamos utilizar estos factores. Lo que recomendable es utilizar el anterior, este que habíamos hablado del método de estimación de coeficiente de variación, al menos este, ¿vale? En el que tenemos unos valores medios y menores característicos, ¿vale? Y entonces con esto por lo menos tenemos una cierta certeza de probabilidad de excedencia. Y garantizamos que la probabilidad de excedencia no sea superior al 1%, ¿no? Para ser rigurosos. O lo que nos pida la norma, ¿vale? Entonces, estos métodos que hemos visto hasta ahora, realmente pocas normativas tienen tanta información de cómo usted podría utilizar un análisis numérico en unión con la norma, porque muchas veces no se admite como una herramienta, pero el FIPS Model Code 2010 sí que lo admite. Entonces, ya saben, no es cuestión de ir y hacer un análisis, sino que también tendremos que hacer una variación probabilística de las variables de entrada. Tendremos que garantizar que los modelos constitutivos sean adecuados y que los materiales, el comportamiento estructural y la convergencia de mallado hayan sido verificados. Si usted sigue los pasos que hemos visto en esta clase, pues podrá hacer un análisis por elementos finitos mucho más robusto y confiable.